Amigos y amigas de Canacintra Torreón, sean bienvenidos a otro episodio más de este podcast Todos Somos Industriales, donde el día de hoy tenemos un tema bastante interesante que es la capacitación en empresas como herramienta de éxito. Y para ello tenemos invitados muy especiales y voy a comenzar presentando a Claudia Bravos Ontiveros, coordinadora de capacitación de Canacintra. Hola, buenos días. Buenos días, Claudia. David Montelongo, gerente de recursos humanos de Simaco. Así es, mucho gusto. Juan Antonio Pérez, gerente de Administración Comercial de Recursos Humanos. Buenos días. Y Tomás Espinosa Santana, consultor de desarrollo de organización. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast y bueno, es más que nada pues una plática sobre este tema. En el momento en el que quieran interrumpirse, en el momento en el que quieran participar, tienen el micrófono abierto. Y la primera pregunta que les voy a lanzar es ¿por qué es tan importante invertir en la capacitación para los empleados en una empresa? ¿Quién gusta comenzar? Gracias. Pues es muy importante todo lo que sea educación, ¿verdad? Para las personas, para los empleados. Tenemos que ver algo integral dentro de la capacitación como empresa, como personas, como sociedad, y estar constantemente invirtiendo, porque la capacitación, hoy quisiera que quedara claro, no es un gasto, es siempre una inversión, y siempre será importante tener como las dos partes, la parte de la inteligencia, la del aprendizaje, la de la inteligencia cognitiva, pues, y también la de la inteligencia emocional. Es muy importante atacar esas dos partes con la capacitación, viendo como un todo al trabajador, como un miembro de una sociedad, como una persona con ciertas creencias, insertada en una sociedad específica, y desde ahí poder impartir la capacitación. Fíjate que yo lo veo como una parte evolutiva de dos entes que convergen, es decir, la organización como tal, formada por individuos, y la parte donde la organización quiere migrar o evolucionar a otros niveles tiene que ir acompañada con la evolución y el crecimiento de quienes la forman. Y la parte de crecimiento como seres humanos viene acompañada precisamente de un proceso formativo y educativo, de las partes cognitivas, de las partes psicomotoras, de las partes emocionales, y entonces no podemos pensar jamás que una empresa crezca sin que la gente que la forma crezca también a la par. Y aparte no debemos de verlo como un tema terminado, la capacitación debe ser constante. La tecnología cambia, evoluciona, como dice Tomás. Las formas de aprender de las personas también se van modificando en el tiempo. Anteriormente, un manual de capacitación, pues eran 200 hojas, mucho texto, muchos diagramas de flujo. Ahora los muchachos aprenden de manera distinta, o las personas aprendemos de manera distinta, entonces tienen que ser herramientas más ágiles, adaptables a la forma de aprender de cada trabajador, y a eso me refiero, que no es un producto terminado. O sea, tú no puedes decir, ya impartí un programa de capacitación para ser más productivo, y ahí nos vemos en 2 años a ver qué hay, ¿no? Sino tiene que haber una secuencia en la capacitación y una constante actualización. Sí, bueno, la capacitación es importante y podríamos decir también por qué sí, ¿verdad? ¿Por qué sí capacitar? Yo creo que el primer paso, el paso más importante de todo es una detección de necesidades, pero sobre todo muy acertada, porque no nada más es llegar y hacer una detección, ¿verdad? Un checklist y qué es lo que me falta, sino realmente acertar en lo más importante, ¿verdad? Para poder atacarlo y entonces sí decir, ¿por qué capacitar? Bueno, pues voy a capacitar para que la gente sea más creativa, más innovadora, ¿sí? Para que sea más, o sea, es una ventaja competitiva dentro de mi empresa, que se sienta muchísimo mejor, que su autoestima esté mucho más alta, ¿verdad? O sea, son una serie de bondades el por qué es importante la capacitación. Perfecto. Ahora, en ese sentido, ¿cuáles son los beneficios directos de la capacitación en el tema de productividad y eficiencia de los trabajadores? Pues, definitivamente mayor productividad. También influye en el compromiso de las personas. Cuando una persona sabe que tiene el apoyo de su empleador para desarrollarse, para tener nuevas habilidades, aparte de que lo reflejas en la productividad, también en el compromiso de las personas.
Basándonos en el comportamiento humano, cuando tú me das, yo te doy, de manera recíproca, de manera comprometida y de manera no obligada. Y entonces en el sentido de que yo veo que mi empleador me da este tipo de espacios para yo generar más habilidades. Y ojo, fíjate, bien interesante, yo siempre promuevo en mis cursos de que este evento que tú tienes te lo está dando X empresa, pero el día de mañana que no estés en X empresa, eso te lo llevaste para toda tu vida. Y entonces de esa manera sí el individuo se engancha más a un compromiso con la organización y se elevan precisamente los niveles de productividad y eficiencia por situación lógica del ser humano, es decir, en ese compromiso que hay, ¿no? Y habrá casos excepcionales, ¿no? Pero generalmente individuos damos cuando nos dan, ¿no? Que ese es también un tema muy importante por este punto, ¿no? Digo, mencionas que el individuo se lleva, eso puede ser a otra empresa, puede ser a otro vida lugar, general, inclusive a su ecosistema familiar. Sí. Sí, porque lo que aprendes te sirve para todos los ámbitos de tu vida, ¿no? Perfecto. En ese sentido, ¿cómo seguir fomentando ese ganar-ganar entre empresas y empleados? Mira, yo creo que en ese sentido tenemos siempre que estar dando la capacitación porque las personas no estamos totalmente terminadas conforme vamos viviendo, sí. Vamos teniendo nuevas necesidades, vamos encontrando nuevos retos en lo personal, en la empresa, por supuesto, pero si partimos de lo personal, si partimos pues de la sociedad, créeme que en la parte empresarial vamos a tener mayor rendimiento, vamos a tener mayor productividad. Ahorita que escuchaba a Tomás, me hace mucho sentido en que los primeros que debemos de capacitarnos somos los que estamos aquí sentados, ¿verdad? Debemos de preguntarnos cuántos libros leímos de enero para acá, ¿verdad? Preguntarnos cuántos libros llevamos, cuántos audiolibros mientras estamos haciendo ejercicio, ¿no? Que vamos a caminar, que vamos a hacer fierros, donde estemos. ¿Cuántos podcasts vamos escuchando en la mejor biblioteca que es cuando partimos de nuestra casa, nuestro trabajo, a la oficina, ¿no? O vamos al súper, convertirlo en un área donde nos estemos capacitando constante y ver qué va pasando con nosotros, hasta dónde nos está permeando esos nuevos pensamientos. La cultura, ¿verdad? ¿A cuántas obras de teatro he ido últimamente? ¿A cuántas exposiciones en el museo he ido? ¿A cuántos paseos nocturnos ahora que se ha estado promoviendo todo esto? ¿Y qué me va sucediendo con todo esto? Pues hasta dónde voy siendo una persona distinta, hasta dónde en dónde pega en mi salud, en mi productividad en la compañía. Porque si nosotros no empezamos con esa parte, ¿qué vamos a estar entonces promoviendo con nuestros empleados, ¿verdad? Exactamente, con las personas que están a nuestro cargo y con sus familias, que es ahí, sí, por supuesto que tiene que pegar en la empresa, ahí tenemos que ser más productivos, pero algo tiene que estar pasando en las familias. Sí. Cuando empiezan a escuchar los podcasts o lo que les encarguemos que escuchen en la capacitación, ¿qué sucede con sus familias? Ellos también escuchan, ¿qué les sucede a ellos? ¿Qué cambio estamos promoviendo a nivel familiar, a nivel social? Ok, bueno, yo veo aquí algo importante que es la empatía, sí, es muy importante ser empáticos. Por ahí desde hace mucho, a mí me hacía mucho ruido el realmente estar en la misma sintonía, bueno, sin tocar muchos aspectos del gobierno, pero sí lo que es el gobierno, las políticas, las normas. Por otra parte, la familia con sus valores, las escuelas y las empresas. O sea, y juntos todos, que por ahí también entra Canacintra, ¿sí? Lograr precisamente algo, ¿no? Esa sinergia, ¿sí? Y para poder dar lo mejor. Es la empatía y lograr y que entender que las cosas cambian. Como tú comprenderás, pues yo soy pues un boomer que está tratando de adaptarse, ¿verdad? Y de veras, en serio, que a veces es difícil, pero sí es importante entender, sobre todo a los jóvenes, a las nuevas generaciones, tratar también de que esos aprendizajes, ¿sí? Puedan llegar a que cada quien aprende diferente y entenderlo. Que nos olvidemos de una diapositiva con 20,000 letras, sí. Que es importante cambiar el PowerPoint, que hay otras formas de capacitar, ¿sí? En donde la práctica sea lo primero, en donde el instructor esté calificado, en donde el instructor tenga conocimiento y también experiencia y práctica, en donde el instructor no se infle, no se sienta que soy lo máximo y el aprendiz no, en donde el instructor facilite el conocimiento y que él aprenda por sí mismo.
Sí. Incluso ahorita lo mencionaba también David, la manera en la que evolucionan las formas de enseñar o de capacitar, ¿no? Digo, ahorita prácticamente a través de un link ya les dices conéctate y así se da una capacitación, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta iría orientada a cómo precisamente con esas capacitaciones podemos ayudar a mejorar también la retención de los talentos en las empresas. Bueno, pues es que como te comentaba, sí, cuando yo veo que me das, yo hago un vínculo más contigo como empresa para poder alargar mi ciclo de vida contigo como empleado. Y aquí viene el reto para el empleado, es decir, como dice Juan Antonio, ¿qué entonces constantemente estoy generando, ¿sí?, de programas de capacitación para que la persona vayamos cubriendo las necesidades que le van surgiendo a través del tiempo, ¿no? Y de esta manera mantenerlos aquí. Ahorita es un reto muy grande mantener la retención de colaboradores, porque estamos ahora sí que expuestos en una economía competitiva que cualquier momento la persona ve para otro lado si se te va. Y la parte de la capacitación debe ser bien valuable por parte del colaborador para decir, este plus, este valor agregado que me da la organización fuera de todo el salario directo o emocional es el que yo necesito valorar, pero de ahí la importancia de cómo hacer programas, no únicamente que impacten al individuo como tal, sino que impacte a su entorno, porque entonces tú vas también a impactar a mi esposa, a mis hijos, a mi ecosistema, y de esa manera es un valor que a veces no nos damos cuenta de la importancia que tienen estos tipos de programas. Desafortunadamente muchas empresas que el presupuesto destinado a esto es muy bajo y entonces dices, versus con todo lo que se te va en la parte de calidad, de scrap, de malas entregas con los clientes, caray, ¿dónde está realmente el análisis financiero para que le des soporte de inversión a esto que te hace una retención a largo plazo con los colaboradores? ¿Alguien más que guste hablar sobre...? Bueno, hablando entendí algo así como de metodologías, ¿sí? Hay muchas metodologías, de hecho existen plataformas, ¿sí?, en donde simplemente hay una plataforma en donde tú autoaprendes. Aprendes en el momento que tú tengas el tiempo, ¿verdad? Como lo comentaba el licenciado, si voy a lo mejor con mi móvil escuchando, ¿verdad? Que es el microlearning, que es a través de pequeños temas, ¿verdad?, que yo quiero aprender, pero hay otras formas como el aprendizaje colaborativo, como el aprendizaje social, a través de team building, de trabajo en equipo, de todo lo que está comentando por aquí Tomás, ¿verdad? Que eso funciona. Y es importante que lo midamos. Claro. Por ejemplo, si damos una capacitación, no podemos ir a decir, oye, ¿funcionó la capacitación? Sí, todo el mundo salió muy contento. Pues no, pues eso, pues tal vez eso no lo podemos medir a tal cual. Pero si le ponemos métricas, este curso resolvió este problema y bajó el scrap, bajó las quejas de clientes, o este curso mejoró la retención, puede ser también, ¿verdad? O el clima laboral. O sea, no puedes decir que salieron contentos, pero sí puedes decir que tu clima laboral subió en tantos puntos, ¿no? Entonces es importante que sí aprendamos a medir para poder evaluar bien el retorno de la inversión. Ahorita Tomás hablaba del presupuesto. O sea, hay empresas que destinan muy poquito o mucho, pero bueno, ese presupuesto pues debe tener un retorno y ese retorno debe de ser medible. Si no, pues vamos a estar haciendo ahí acciones. Claro, aunque es un reto bien complicado, la métrica directa, la capacitación, porque las problemáticas son multifactoriales, ¿verdad? Y ahí sí viene un reto para la gente de RH de capacitación de decir, lo que yo estoy invirtiendo, ¿cómo lo voy a presentar a la alta gerencia del impacto que está teniendo, ¿no? Claro. Porque en un tema de retención, de rotación, de scrap, de quejas con el cliente, pues encontramos a una serie de multifactores y uno de ellos es el entrenamiento, la capacitación. Y a veces dices, bueno, ¿qué tanto me impactó esto, no? O sea, ¿qué tanto fue directo? Hay unos casos muy específicos donde a través de metodologías, hablando de capacitación dura, sí ves la implementación directa en un sistema, por ejemplo, de implementación de un 8DS o una 3, y ahí ves que la implementación está directa, ¿no? Pero realmente hay cosas que, híjole, ¿cómo encuentro esa? Y es un reto para la gente de RH, ¿cómo medir? Y no nada más en la capacitación, en todo lo que hacemos como RH, ¿dónde está tu retorno de inversión en una posada? O sea, porque pues gastaste X cantidad de lana, va, y te trajiste no sé a quién a tocar la posada. Trajiste a Tomás Espinosa. Y aquí está Tomás Espinosa. Y entonces dices, ¿dónde está el retorno de inversión de esa lana que también gasté? Porque es un presupuesto que se destina, pero ¿dónde lo impactas, no? Y es un reto para el RH ponerlo en números duros para la alta gerencia, ¿no? Sí, fíjate que yo quería también hacer el comentario exactamente de lo que acabas de decir. Cuando estábamos en la maestría de desarrollo humano, era
como cómo medíamos el impacto que estamos teniendo. Y era un quebradero de cabeza y yo creo que todos los que estamos en este camino de la capacitación o en recursos humanos, y aunque no lo estén, es cómo lo voy a presentar, cómo le voy a poner pesos y centavos a algo que no se mide, pues, que es un activo, pero que es de los que no se mide, pues. Es todo un reto para nosotros, que de repente yo he escuchado muchos que dicen, no, es que yo estoy en recursos humanos porque las matemáticas no se me dan, pues que se te vayan dando, porque aquí es bien importante presentar una métrica, ¿verdad? Y más en lo blando, porque mira, un curso de soldadura, de electricidad, de Excel, de solución de problemas, lo ves casi inmediato. ¿Sí? Un curso de mercaderías, un curso de cosas por el estilo, lo ves inmediato. Pero luego todo lo que es habilidades blandas dices, ay, caray, ¿cómo me meto allá? Sí, liderazgo, dices. Autoestima, todo lo que estabas diciendo. Sí, yo creo que sí es importante el seguimiento, el post, ¿verdad? Después de el darle ese seguimiento y entender el nivel de compromiso de la gente, ¿sí? Porque, pues, sí entiendo, o sea, que llegas, das la capacitación y no todos la recibimos igual. Entonces, ahí es donde quizás también es importante involucrarnos un poquito en ese compromiso de la gente. Yo recuerdo, no voy a decir la empresa, pero había gente que le medían el dar resultados, el reclutamiento que ella hacía para una empresa de choferes. Entonces andaba detrás de los choferes, ¿sí? Y convenciéndole, oh, no te vayas. Oye, y bueno, su nivel de compromiso, ¿por qué? Porque en base a eso la medían. Y la gente duraba, los convencía, ¿verdad? Y la gente no se iba, ¿sí? Otra persona, antes de pasar a la entrevista, en el proceso de reclutamiento, antes de pasar, los coachaba, ¿verdad? Oye, vístete bien, di esto, no te pintes tanto, no sé qué, por favor, esto, lo otro, y el seguimiento que le daba. Entonces, es el compromiso. Yo creo que eso sí bien importante, un reto, no nada más para capacitación, sino para todo el área de recursos humanos, el reto, el compromiso que pueda tener la gente. Fíjate, yo, en una de las mediciones que hacía pues, el genio de los recursos humanos, David Hulrich, lo planteaba en una revista del Harvard Business Review, donde decía, oye, pues así se tiene que medir con un pre y con un post, que tiene que salir de las entrañas de lo que quiere medir la compañía, que es importante para ustedes como compañía, y cómo se mide desde ahí, pues, y hacía toda una metodología muy interesante, pero sí, no solo tiene que ser el pre, ¿cómo está? Bueno, ahí nos vemos, qué gusto, qué bueno que quedaron contentos. Es cómo le damos seguimiento, cómo es el post a esto que acabo de hacer, ¿no? Interesante que el post no es inmediato, tiene que tener una maduración de mediano y largo plazo, porque luego queremos encontrar los resultados ya la siguiente semana, ¿no? Espérame, o sea, a ver, ¿cuál es el seguimiento, el acompañamiento? ¿Cuál es tu medición pre y post? ¿Y cómo siguen los siguientes meses de maduración de ese conocimiento? Porque recordemos que el aprendizaje se da hasta que existe el cambio de actitud en la persona, ¿no? Porque lo senté a llenarlo de información. Inclusive cuando voy escuchando el podcast, voy llenando más de información. Eso no quiere decir que ya aprendí. Hay un cúmulo de información. El ecosistema tiene que llevarme a generar los cambios de actitudes y comportamientos allá, bueno, de resultados exactamente, ¿no? Claro. Justo con todo esto que comentaron por ahí iba mi siguiente pregunta sobre los indicadores clave para evaluar con éxito pues estas capacitaciones. Entonces me voy a saltar a la siguiente antes de pasar a hablar un poquito sobre el Congreso y es cómo puede la capacitación en línea o virtual complementarse con la formación presencial en una empresa. Mucho. Algunas empresas ya llevábamos algo de camino recorrido en cuestión de capacitación a distancia, pero con la pandemia nos aceleró esa trayectoria, ¿no? Entonces, una de los principales aportaciones de la pandemia a la capacitación pues fue precisamente estas plataformas, la capacitación a distancia, las juntas a distancia. No todos los temas son aplicables para esas metodologías, obviamente, ¿no? Sin embargo, se avanzó mucho con la pandemia, estas nuevas tecnologías de colaboración para la capacitación, para el desarrollo, pues influyen mucho y positivamente, ¿no? en la capacitación.
Hay técnicas, ¿verdad?, específicas para la capacitación en línea, para el aprendizaje, hasta dinámicas, ¿verdad?, también muy, o sea, virtuales, tecnológicas, en donde ayudan y permiten que, en este caso, el emisor y el receptor pues puedan entender la comunicación, lo que están transmitiendo. Pero sin embargo, pues sigue teniendo sus esques, ¿verdad? Pero en general, pues sí vino a ayudar. Yo recuerdo que antes de la pandemia había una persona que nos decía, ¿verdad? Bueno, venía a proponer una plataforma. Ay, yo, no, lo presencial, y hasta que lo vives, oye, pues ahora estoy al revés, ¿verdad? Ya quisiera, es muchísimo más fácil, más ligera, etcétera, pero pues bueno, de eso se trata la capacitación. Que incluso son pues esos factores de los que ya hablábamos, ¿no?, que intervienen, o sea, el cambio en este caso con la pandemia, también el cambio generacional, el adaptarse a otro tipo de capacitaciones. Sí, pero yo creo que no debemos, las redes sociales se han venido a contribuir mucho, pero también han venido a restar, y entonces esta parte de conectividad con la emoción, sí, la virtualidad nos genera una diversificación interesante, pero ¿cómo le hago yo como instructor, como facilitador para conectar? Porque luego entonces ahí me puedo quedar corto. Y eso implica un reto para el que está atrás de la cámara. Eso implica, como dice Claudia, qué plataformas uso para entonces tener una dinámica distinta. Pero no nada más ahí, sino cómo conecto, porque yo tengo que mover emociones al momento de transmitir un conocimiento, cualquiera que sea, inclusive el más duro que pueda existir. Y eso la virtualidad, no que nos lo restrinja, pero sí nos implica que yo qué hago distinto, ¿verdad?, ante la cámara. Yo me lo usaba mucho, ¿verdad?, porque pues también yo soy de la vieja escuela. Y entonces, ay, caray, ¿cómo transgredo la cámara para que entonces yo mueva las emociones de la gente que está ahí sentada, ¿no? Y es bien importante considerar eso, ¿no? Y como dice David, no darle a todo con eso, porque hay temas que no aplican precisamente para conectar con las personas. Pero sí, pues hay empresas que tienen una geografía múltiple en todo el país, y la manera más benéfica es conectarlos a través de la virtualidad, ¿no? Sí, y abrirnos esa posibilidad, pues. Recuerdo que en la pandemia, yo que soy inquieto y estoy moviéndome y veo, y ya visito a uno y voy a otro lado. Recuerdo que una persona de la Ciudad de México ofreció dar yoga por en línea. Entonces yo decía, qué locura, o sea, ¿cómo va a resultar esto? Bueno, ahí me tuvo cautivo como 3 o 4 meses, mientras estaba la pandemia. Yo decía, esto de veras que me ayuda para disminuir la ansiedad. Pues sí, en lo personal a mí hasta eso me movió, porque a mí es la parte que me gusta, estar cercano, estar con el rapport, seguir la respiración de la persona, cómo están los movimientos oculares. Y bueno, eso me gustó tanto que luego me pidieron un curso de enneagrama también en línea. Dije, bueno, vamos a probar qué tal. Y bueno, por rotundo éxito también. Dices, qué raro, qué extraño, pero bueno, es con apertura, ¿verdad? A pesar de la edad que cada uno podamos tener. Perfecto. Y bueno, pues ya para ir finalizando este tema, me gustaría que nos platicara nada más, Claudia, sobre este congreso. Ok, muy brevemente les digo que, bueno, pues sí, efectivamente, ahora en esta ocasión nos dimos a la tarea de precisamente detectar cuáles son las necesidades, y de interés en general de algunas empresas, de grandes empresas, medianas y pequeñas. Vamos a tener 4 conferencias. Vamos a tener una conferencia de comandos críticos, o sea, de planificación de comandos críticos, de incidentes de comandos críticos. Tenemos otra conferencia muy interesante que son los primeros auxilios en una situación de crisis, también muy, muy importante, la verdad, qué hacer, ¿verdad?, cuando se presenta algo. Otra es a través de la ergonomía, cómo cambia esos procesos de trabajo, y pues no vamos a dejar de lado todo lo que tiene que ver con la realidad virtual. Vamos a hablar de cómo la realidad virtual puede ayudarnos a precisamente prevenir accidentes. Y entre esas conferencias tenemos una práctica demostrativa de robots que nos pueden ayudar precisamente a mejorar pues también el evitar accidentes. Esto va a ser en el TEC de Monterrey, va a ser el viernes 27 de septiembre, y los esperamos con mucho gusto.
Que igual también la información a través de las redes de Canacintra. Claro que sí. Perfecto, pues muchísimas gracias Claudia Bravo, David Montelongo, Juan Antonio Pérez y Tomás Espinosa por habernos acompañado en este podcast. Y bueno, yo invito a todas las personas a que nos sigan en las redes sociales de Canacintra Torreón, porque además de este tema pues tenemos una variedad y todo a través de estas distintas plataformas. Mi nombre es Mariana González y nos vemos en el siguiente podcast. Muchas gracias. Gracias.